Ya estoy poniendo a grabar. Ah, Bien. tú pusiste ya, ¿sí? ¿No? Entonces espérame, No, pero ya permíteme. sí, ya dice que está Puse a grabando. grabar, Angelita, Valentina. Ah, perfecto, gracias, Vale. Vale. Chicas tan activas, muy bien. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Salinas. Yo soy la líder zonal de las bibliotecas de la zona Centro Oriente. Me encuentro en la ciudad de Bucaramanga en este momento. Eh, Bienvenidos a esta tertulia dialógica, Descubriendo Autores. Nuestra tertulia, como ya les comentaba anteriormente, se realiza una vez al mes, cada viernes, el primer viernes de cada mes. Estamos realizando estos espacios culturales para ustedes los docentes, estudiantes o externos que quieran acompañarnos en nuestra tertulia. Nuestra tertulia ideológica trata de diversos temas, de diversos autores y escritores. Vamos a conocer un poco a profundidad la vida de estos personajes y la idea es que compartamos entre todos nuestras ideas, nuestras opiniones sobre el tema y pues se haga más ameno a esta reunión. Entonces vamos a iniciar con la del día de hoy. Bueno, entonces la dinámica es la siguiente. Yo les voy a dar estas pistas y ustedes pues van a tratar de adivinar de quién estamos hablando. Si no adivinan, igual pues yo les contaré. Pero, pero van a tratar de adivinar a ver si alguno tiene idea de quién vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos ahí como unas pistas, que es un cuervo negro. Sabemos que nuestro autor pues, es masculino, que escribió entre muchos pues dos poemas, uno que se llama El Cuervo y el otro El Corazón del Ator. Una de sus frases más conocidas es la que tenemos aquí, que dice: la muerte de una mujer hermosa es sin duda el tema más poético del mundo. ¿Alguno tiene idea más o menos de quién vamos a hablar el día de hoy? Pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Allan Poe? ¿Quién dijo? Joaquín, Listo, ¿Allan chicos, Poe? están súper pilos hoy. Bueno, vamos a ver. Eso, así me gusta. Estamos muy animados el día de hoy. Excelente. Bueno, sí, señores, tienen toda la razón. Hoy vamos a hablar de nuestro escritor Allan Poe. Entonces vamos a conocer un poco sobre la vida de Edgar Allan Poe. Él nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y falleció el 7 de octubre de 1849 a sus 40 años de edad, en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Pues digamos que como dato curioso, tenemos acá en la parte superior derecha, tenemos una fotografía de un, digamos, de un boceto que él creó para un diario que él quería tener. Él siempre quería contener una revista, ¿sí? Entonces ese era, digamos, su proyecto. El nombre que él le pensaba colocar pues a esta revista era el Stylus o el Steel en inglés, que empezó titulándose The Pen, o sea, la pluma. Fue un proyecto un proyecto editorial frustrado de un periódico estadounidense promovido por el escritor Edgar Allan Poe, que pretendía ser su editor. A Poe le había ilusionado durante mucho tiempo la idea de fundar y editar un diario con altos estándares literarios para elevar el nivel del momento con mejores críticas y ficciones que las de los otros medios. Entonces, digamos que este fue su sueño frustrado porque pues por condiciones económicas él no pudo lograr este sueño, ¿sí? Él trató de sacar varios préstamos, pero pues digamos que estaban en una depresión financiera, no solamente su familia, sino también él. No tenía un empleo fijo, él trabajaba como crítico en diversos periódicos y revistas locales, entonces pues no era mucho lo que él ganara, no, su economía no era muy activa. Y pues muchos dicen que él fue el primer escritor estadounidense que trató de vivir de la escritura, porque pues hasta nuestros tiempos realmente es un poco difícil poder vivir de lo que se escribe.
Entonces, pues no muchas personas llegan allí, claro, muchos lo hacen en la actualidad, pero realmente pues es complejo encontrar que le paguen por lo que escriben, encontrar, digamos, una economía estable basada en sus obras literarias, porque pues realmente digamos que los autores se comienzan a valorizar más después de su muerte, ¿sí? Como muchos cantantes también empiezan, digamos, a generar más ingresos después de su muerte con sus obras literarias o con sus obras musicales o cual sea su creación. Entonces, pues este fue el caso de nuestro escritor de hoy. Él nunca pudo cumplir este sueño porque pues nunca pudo lograr conseguir o financiar lo suficiente, digamos, su idea de negocio, que en este caso pues era el diario que él quería que se llamara Estilos. No sé si muchos de ustedes conozcan esta hermosa poesía que se llama El Cuervo. Fue una de sus primeras escrituras. Él realizó esta poesía como un reto personal. Em, quería, él decía que él quería crear una poesía en que las personas de gustos refinados y las personas, digamos, populares o de gustos populares pudiesen entenderla y enamorarse de ella. Y pues él con el poema del cuervo, de esta poesía del cuervo, pues lo logró, porque logró captar la atención de muchas revistas, diarios, fue publicado y se volvió conocido y popular, casi una celebridad gracias a esta poesía. Entonces yo quiero compartirles a ustedes el relato de esta hermosa poesía. Espérenme un segundito y ya la vamos a colocar. Por favor, me confirman por el chat si están escuchando, pues ya que es un relato, entonces necesito que se escuche bastante bien. Si tienen auriculares, audífonos, pues colóquesenlos para que la experiencia pues sea más profunda y la lectura sea más disfrutada. Yanita, buenas tardes, no se escucha nada. Edgar Allan Poe. Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente de una lúgubre. El Cuervo, Edgar Allan Poe. Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah, qué lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día en vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí, ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo.
y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas es el caso que adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar, mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre: Leonora. Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo: Leonora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar por el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento de silencio, y así penetrar puede en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomo de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Pala sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas, en el dintel de su puerta, con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como vertiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos como tizones encendidos quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más,
Sentado adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más tenso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro, demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, sí seas pájaro, demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta presentación? ¿Qué les pareció este poema? ¿Ya lo conocían? ¿Lo disfrutaron? Realmente está un poquito, digamos, larguito, ¿sí? Se demoró 10 minutos, pero fue el más completo que encontré porque hay unas versiones más cortas, pero es que cuando hacen versiones más cortas yo siento como que le quitan la esencia real a lo que quería expresar el escritor. Entonces, por eso compartí esta, porque me pareció pues bastante bonita como la expresaron, como la leyeron. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció? Pueden abrir sus micrófonos y acá podemos charlar todos. Dianita, hay una mano levantada, creo que es Tatiana, si no estoy mal. Entonces, si quieres, activa tu micrófono para dar tu opinión, por favor. Sí, claro, por favor. Buenas noches. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Ay, Mira, ok.
Bueno, buenas noches, buenas tardes. Me encantó, la verdad. Pues sí había, en algún momento durante mi bachillerato lo había escuchado, pero me gustó mucho este video, este relato. Me gustó el tono, cómo generó el misterio, la fantasía. O sea, encontré varias cositas, como el dolor, así mismo como el abandono y después el consuelo, pero después quería liberarse de él, pero ya nunca más pudo liberarse. Me encantó demasiado. Gracias por ese espacio y ese relato tan bonito. Gracias, Tatiana. Sí, tienes razón. Sabes que yo lo escuché varias veces. Yo siempre que estoy preparando Hola, estos... ¿qué tal? Hola, hola. Habla, adelante, tranquila. Hola, hola, sí habla Tatiana. No había hablado yo. No sé Perdón. quién habló, pero no era yo. Ajá. Bueno, bueno, entonces, perdón. Hola, habla Tatiana. Ahora, ¿Me ahora sí. escuchan? Sí, te escuchamos. Tatiana, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. No, hay mucha interferencia, no lo puedo creer. Tatiana, sí te escuchamos, tranquila. Hola. Ok, vale, se escuchaba como entrecortado. No sé quién habló antes que yo, pero pues habla Tatiana. Ok, llegué un poco tarde al inicio del taller, pero pues escuché la última parte del relato. Es una de mis poesías favoritas. Edgar Allan Poe es uno de mis escritores favoritos. Me emocionó mucho poder escuchar la poesía del cuervo, porque eh, pues aparte del relato tan profundo que es, detrás de, digamos, de este relato, está una gran historia porque Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando ya estaba en sus últimas, digamos así, en su etapa de vida, donde ya se sentía agobiado, donde no tenía esperanza, donde lo había dejado su esposa, donde estaba al borde de la locura, donde de verdad estaba a punto de morir. Incluso después del Cuervo no volvió a escribir más poesía porque ya fue su último cuento, fue como el fin de sus tiempos, digámoslo así. Y el Cuervo es lo que relata eso, o sea, el desespero, la angustia, la forma como de que se aferraba a la vida, pero al mismo tiempo que ya le generaba demasiada angustia, demasiado desespero, o sea, la locura lo estaba consumiendo. Entonces me alegra mucho poder escuchar no sabía cuál iba a ser la tertulia de hoy, y me alegra mucho que hayan escogido esta poesía, lo voy a disfrutar mucho. Vale, Tatiana, muchísimas gracias por tu punto de vista. Tienes razón. También es una de mis favoritas, pero no sé si es mi favorita porque es que Corazón Delator me gusta muchísimo. Porque cuando estaba pequeña en el colegio, Ok, sí, sí, tienes razón. una obra de teatro y no sé si es por la experiencia que tuve cuando pequeña, digamos que estaba un poco metida en lo del teatro y fue una de las que más me marcó. Pensaba ponerla hoy, pero es como muy larga, entonces más bien elegí la del Cuervo, pues que también es una de mis favoritas. Y sí, tienes razón, también por lo que significó para Alan Poe esta poesía que realmente, digamos que analizando el contexto en el que se realiza, digamos, toda la escena, él decía, digamos, que no nos describe el personaje principal, que es este chico que comienza ahí a hablar con el cuervo, eh, pero él decía que era un joven estudiante, ¿sí? Entonces, era un poco también reflejado hacia él, ya que pues él sufrió mucho al morir su esposa Virginia, que era su prima, con la cual él se casó cuando él tenía 27 años y ella tenía 13 años. Ellos duraron casados 2 años y a la edad de 15 años Virginia falleció de tuberculosis. Entonces él quedó, digamos, como bastante afectado por esta situación y esto es un poco como el reflejo del dolor, porque acá él también nos habla de un hombre desesperado por la partida de su mujer. Entonces es un poco como el reflejo del dolor que él vivió en la muerte de Virginia y pues la soledad, porque digamos que en estos años de Alan Poe, que fue su juventud, bueno, desde niño
él comenzó a sufrir desde niño, ¿sí? Pues hay personas que, o digamos que todos, pienso yo, tenemos como marcado un destino, que por más que uno quiera ser feliz, a veces uno dice, pero ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué todo lo malo? ¿Por qué siempre tengo que sufrir? O viceversa, sí, la mayoría de veces siempre nos quejamos de las cosas malas. Pero él sí realmente, digamos que sufrió mucho, porque él era hijo de un par de actores, era el hijo de 3 hijos. em, a la edad de 3 años, su hermana sufrió un accidente cuando él tenía 3 años. Su padre, a raíz de eso, pues, y problemas económicos, los abandonó, se quedó su madre con él y sus 2 hermanos, su hermana y su hermano. Y posterior a esto ella falleció. Cuando ella falleció, ellos quedaron huérfanos porque no tenían más familia y las familias los adoptaron, pero a él, la familia que lo acogió a él, nunca lo adoptó, digamos, legalmente, ¿sí? Pues de ahí tomó su apellido eh, Alan, pero digamos, él nunca fue eh, digamos, oficialmente adoptado por esta familia, sino que fue más bien como acogido, resguardado por ellos, aunque era una familia acaudalada. Gracias a eso él pudo ir a la universidad, pudo ir a buenos colegios y tener, digamos, una formación para pues tener bases en su escritoria, en su escritorio, en su escritura, perdón. Sí, acá nos dice Ángela que las mujeres que siempre quiso morían. Entonces, sí, eso, y pues que también a él le encantaba el juego, él era muy jugador y muy tomador. Entonces dicen que él descubrió el licor cuando con un grupito de amigos a la edad de 7 años comenzaron a jugar, donde habían unos barriles de vino y se robaron un poco de vino de un barril y ahí fue donde él descubrió el licor y comenzó pues a gustarle, ¿sí? Entonces él siempre era como muy cercano al licor, las apuestas, a veces ganaba mucho, a veces perdía mucho, y todas esas cosas y crearon un mal ambiente y una mala relación pues con su padre adoptivo porque pues no estaba de acuerdo con estas cosas. Entonces cuando él ingresó a la universidad, le retiró y él tuvo que salirse de la universidad porque pues no tenía cómo sustentar esa deuda y comenzó a tratar de vivir de la escritura, como decíamos al inicio de la tertulia. Fue uno de los primeros escritores americanos que trató norteamericanos que trató de vivir de lo que escribía, aunque pues realmente siempre ha sido muy difícil y en esos tiempos pues aún más. Por aquí, a ver, Nelson Spitia nos dice que el suspenso es magnífico y la forma como se transmitió por parte de la persona que lo declamó atrapa. Además, es increíble como el autor crea esa atmósfera que lo envuelve a uno y lo llena también de las angustias que vive el personaje. Sí, Nelson, es súper bonito. Ahora les voy a dejar un enlace o cuando la grabación, hola, o cuando les envíen la grabación, les comparto un enlace donde se encuentra un relato de Corazón delator que me parece excelente como lo realizan, atrapa muchísimo, me gustó mucho, quería presentárselos hoy, pero pues ya se me haría bastante extensa esta tertulia. Pero sí, hay unas personas que pues tienen unos relatos bastante bonitos sobre las escrituras de nuestro Alan. Pues yo le voy a robar un minutico. Claro, sí, sí. Pues a mí mi opinión lo que parece es que él desde niño comenzó a formar una historia, ¿no? Porque de todas maneras, si nosotros lo analizamos desde sus 3, 4, 5 años, ello lo que más a un niño le marca, si nosotros lo analizamos, es como esas pautas, ¿no? Y él siempre lo marcó, fue como el sufrimiento. Salía de una después de cuando lo adoptaron. Entonces todo eso, para él, cuando creció, le sirvió para sus relatos, para saber, o sea, creo que era una persona muy observadora para escribir lo que él escribía, porque él sí lo escribía era con sentimiento, o sea, no escribía por escribir, sino lo sacaba de bien adentro y lo que decía lo expresaba. Sí, sí, claro, tienes razón. Y mira que la mayoría de nuestras tertulias, pues es que eso es lo bonito de estas tertulias, o sea, es lo que a mí más me gusta de compartir con ustedes estos temas, porque realmente no es que yo sea experta en cada uno de los autores que traemos, simplemente soy lectora como todos ustedes,
no de profesión, sino de afición. Pero es bonito porque acá aprendemos muchas cosas, ¿sí? Aprendemos datos curiosos de ellos, aprendemos un poco más sobre la vida de estos personajes y no solo sobre sus obras, sino conocemos un poco más la persona detrás de todas esas obras. Entonces vemos que la mayoría de estos personajes siempre han traído, como han venido cargados de dolor, de nostalgia, de momentos difíciles de su infancia, principalmente, como tú lo dices, claro, los primeros años de la vida realmente lo marcan a uno para toda la vida. Son los que forman nuestro carácter, son los que forman nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces, digamos que la mayoría de artistas que hemos tenido en estas tertulias siempre han tenido infancias difíciles, no solo económicamente, porque por ejemplo el mes antepasado hablamos de Frida Kahlo, y pudimos ver que ella sufría no por la parte económica como le sucedió a Alan Poe o a Charles Chaplin, que también lo tuvo en una tertulia alguna vez, sino como por su parte, porque era una niña muy enfermiza, ¿no? Entonces todas estas enfermedades ella las reflejó en sus escrituras y en sus cuadros. Alan Poe pues igual, reflejó todos sus traumas, todos sus, digamos, sus dolores, sus fracturas del corazón, pues en sus escritos. Claro que él se fue más como hacia la parte terrorífica, como hacia la parte oscura, dando como una connotación a todas estas escrituras detectivescas, pues él fue uno de los primeros que comenzó a escribir este género. Entonces, pues también para Lovecraft fue inspiración para él, para sus escritos surrealistas, digámoslo así. Espérense, les voy a buscar el link del otro cuento, del otro relato, que yo lo tenía por acá, El corazón de la torre. Acá lo tengo. Este me parece espectacular, me encanta cómo lo relata ese señor. Y pues se los comparto para que ustedes lo tomen y si lo quieren, pues lo puedan más tardecito ver. Ay, bueno, voy a compartirles en el chat el link de El corazón de la torre. Listo, ahí está. Bueno, vamos a leer unos datos curiosos. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Nos quiere pues, hacer su intervención? Dianita, estaba que intervenía, pero pues con lo que comentó Tatiana, una de las asistentes y los demás, yo pienso que lo han dicho casi todo y lo que tú también mencionaste. O sea, es muy chévere saber de que estamos en este aprendizaje y el gusto a la lectura y aprender más de estos actores. Gracias. No, yo quería aportar que también es triste que los escritores y en general las personas que se dedican a hacer cultura no tengan tanto éxito hablando monetariamente, porque hacemos, por ejemplo, muy famosos a personas que no tienen ningún talento y cantan unas porquerías de cosas, y otras personas que son youtubers sin hacer nada, solo enseñando el cuerpo y cosas así, y no valoramos realmente la cultura de algo, otras personas que pueden aportarnos más a nuestra vida. Eso es lo que quería. Sí, tienes toda la razón. Mira, yo pienso totalmente igual. Es más, nosotros como biblioteca, digamos que tratamos de resaltar este tipo de actividades, aunque no tenemos una acogida, una asistencia masiva como debería de ser, precisamente por lo que tú estás diciendo. Es más, ese tema se ve muchísimo ahorita en todas partes. Los que tenemos hijos, pues digamos que también nos hablan muy bien de más, porque realmente sí, es increíble que un acto cultural o que una obra literaria, una obra artística tenga un mínimo valor y apreciación y sale cualquier persona pues haciendo cualquier tontería que lo haga reír a uno y claro, ya tienen 10.000 likes, tienen visitas, tienen dinero, les pagan porque digan cualquier tontería. Entonces, pues sí, es un poco triste realmente,
pero bueno, no nos podemos poner a quejarnos por eso, pero sí realmente, digamos, los que tenemos hijos o los que tenemos, pues, no sé, hermanos, personas, niños que están en esta formación, pues sí, como tratar de dirigirlos un poco más como hacia la parte cultural, a que valoren las actividades culturales, a que valoren las obras artísticas, a que le encuentren sentido a este tipo de cosas y el valor y el puesto que realmente se merecen y que no estén consumiendo diariamente como tanta basura, por decirlo así, sino que realmente se interesen por temas que puedan ayudar en su formación y que puedan ayudar también en su desarrollo personal y académico. Entonces, pues también es como, pues como un consejo de mamá, pero, pero sí, tienes toda la razón. Vamos a leer algo. De acuerdo, Diana, contigo y con el señor que habló hace unos segundos. Es cierto y es real, ¿no? Pero igual lo que tú dices, ¿no? Estamos nosotros para cultivar estos autores, esta lectura, esta formación, ya que nosotros pongamos un granito de arena, creo que eso ayuda. Exacto, sí señora, sí, eso no necesitamos cambiar el mundo, con que comencemos a cambiar nosotros ya es bastante avance. Entonces, si cambiamos nosotros, los que están en el entorno de nosotros, pues ahí vamos aportando ya un granito de arena, como tú dices, Lili. Y eso está bien, eso cuenta. Bueno, vamos a leer ahora sí los datos curiosos. Entonces, bueno, el primer dato curioso que tenemos es que nuestro Edgar Allan era amante de los gatos, como yo. A pesar de su oscuro cuento sobre un gato negro y maligno, Poe amaba a los gatos. Caterina, la gata que le hacía compañía, se deprimía cada vez que él viajaba y cuando él murió, ella también. Entonces, pues eso es muy lindo realmente porque digamos que las personas que somos sensibles a las cosas, digamos a la escritura, a la lectura, a la música, la gran mayoría de veces también somos o tenemos una afinidad con los animales, porque encontramos como esa magia, como ese feeling que tienen para expresarse de una manera diferente. Y yo diría que los gatos son seres bastante místicos, bastante difíciles de entender por el que no sabe leerlos. Entonces, pues este personaje amaba a los gatos, entre otras cosas, a pesar de su cuento oscuro sobre ellos. Vamos a leer el chat que nos están diciendo. Acá nos dice Tatiana, incluso el cuento del gato negro, Poe se inspira en cierta manera en su gato, en cuanto a las características que describen el cuento. Ah, ok, sí, en su gata se llamaba Caterina. Bueno, segundo dato curioso, él era muy atlético. Aunque en las fotos no se nota, Poe era muy atlético y tenía el récord de nadar casi 10 kilómetros por el río James. Quizás por esto era muy popular entre las mujeres, aunque ellas también enloquecían cuando él leía sus poemas o aparecía en una fiesta. Bueno, pues por ahí he leído que nuestro Allan Poe, pues no, digamos que en las fotos que tenemos, en las que tenemos acceso ahora, digamos que no se ve así muy atlético o muy simpático porque pues, ya era de sus últimos años, ya más o menos tenía sus 30 y pico, 40 años, entonces no era que fuera muy atractivo porque ya, y fuera de eso, pues su vida un poco desordenada también lo llevó a tener un deterioro más rápido, pero cuando él era joven, pues sí, decían que era muy guapo, que tenía muchas seguidoras y más porque pues con sus poemas las enamoraba, entonces a qué mujer no nos gusta que nos digan poemas o que nos hablen de temas interesantes, que no digamos que eso es una afiliación como la sapiosexualidad, pero sí creo que habemos muchas mujeres que nos gustan esos temas, entonces él era todo un galán en sus épocas de antaño. ¿A quién le gustan los gatos? ¿A Joaquín también le gustan los gatos? Bueno, muy bien. Cuando vean gaticos, eso adóptenlos, llévesenlos para la casa. A ver, como tercer dato curioso, tenemos inspiración para otros escritores. Su famosa historia sobre Dupin, el detective francés, sirvió de inspiración a Sir Arthur Conan Doyle en sus libros de Sherlock Holmes. Entonces, pues claro, estábamos diciendo que él comenzó a realizar el género
él comenzó con con este tipo de escritura e inspiró pues a muchos, entre otros también a Lovecraft en cuanto a su género de terror, que eso lo decíamos la sesión pasada cuando hablamos de él. Lidia tiene un gato blanco y uno carey. Si yo les dijera cuántos gatos tengo, ustedes no me creerían, porque yo soy una rescatagatos. Bueno, Tú, acá... Dianita, tienes hartos gatos, cuenta. ¿Cuántos gatos tienes? No, no, porque después me dicen que soy la loca de los gatos. No importa. Es que mi hermana se encariñó con una gatica, la encontró y ella le ha dado un cariño y la cuida y todo, y como pregunta tanto de las gaticas, por eso que me llamó la atención. Sí, sí. Camila, sí, sí, en Google podemos encontrar, hay una página, ay, es que ahorita no recuerdo bien, pero hay una página, y en Facebook hay una página también que se llama Seguidores de Poe, y tienen bastantes poemas y sus escritos, algunas novelas también tienen ahí, que son derivados de los escritos de Allan Poe. A ver, ¿cuántos gatos tengo? Yo tengo 12 gatos, tengo los 12 apóstoles. Ah, caramba. Tengo 12 gatos y una perra, porque todos han sido rescatados. Pero Pues qué bonita obra, qué bonito. Me parece que frente bien hecho. un terreno baldío bastante grande, entonces la gente bota ahí los gaticos cuando pues, los quieren abandonar. Nosotros le damos comida, entonces empiezan a llegar y más, pero no todos duermen. Vienen, duermen, comen y vuelven y se van, y así. Qué buena tarea que haces. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a leer ay, es que esta cosa no me deja ver, listo. Vamos a leer otro dato curioso. El cuarto dato curioso es sobre el cuervo, que el cuervo surgió como un reto personal que se realizó a sí mismo. Decidió escribir un poema de 100 líneas que contuviera los elementos más comunes en los poemas famosos. Finalmente quedó de 108 líneas, pero eso no le pareció molestarlo. Entonces, pues yo les decía al inicio también que eso fue como un reto personal, pero realmente fue también lo que lo volvió a él más popular, porque este poema fue bastante apreciado por todas las clases sociales. Entonces sí fue lo que lo llevó a él un poco, digamos que a la fama. Bueno, como quinto dato curioso, tenemos una coincidencia asombrosa. Ay, este dato me pareció súper interesante. Espera, miramos el chat. Hola Luz, buenas noches, bienvenida. Bueno, acá dice que una coincidencia asombrosa. La única novela escrita por Edgar Allan Poe, quien generalmente escribía poemas o cuentos, fue la narrativa de Arthur Gordon Pym de Naxton. En ella hablaba sobre la tripulación de un bote que decide comerse a uno de ellos por falta de comida. Es Richard Parker quien finalmente resulta comido por sus compañeros. 5 años después sucedió algo parecido en la realidad y aunque había un Richard Parker no hubo canibalismo, pero en 1884 volvió a suceder y esta vez sí se comieron a un muchacho llamado Richard Parker, al igual que el protagonista de Poe. O sea, sí fue real, mejor dicho, fue como una predicción de él, solo que la primera vez que sucedió real no se comieron a Richard. Y la segunda vez sí se lo comieron. A ver, Camilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, quería hacer como un aporte con respecto al dato curioso. No sabía que Poe había escrito un cuento relacionado con esa historia. Y sí, es una historia real, una historia que me impactó mucho porque incluso hay una película, no sé si de pronto la han visto, que habla también de esa misma historia y es Richard Parker, pero cuenta la historia de un tigre, una tripulación Se llama Pi. Sí, esa. Entonces, no sabía que Poe había escrito algo relacionado con eso y voy a buscarlo, es una relación muy chévere. Sí, y además una coincidencia increíble, ¿no? Porque imagínate que fuera en ese tiempo y estarían diciendo, no, está prediciendo o mandó a que se comieran a Richard Parker para que le creyeran. Sí, eso a mí me pareció también bastante, no lo sabía, sino hasta hace poco que comencé pues a investigar un poco sobre el personaje y me pareció bastante,
bastante interesante. Vamos a leer acá un mensaje de Camilo Alfonso que dice: buenas tardes. Algo que siempre me ha gustado de este autor es cómo construye personajes y que a pesar de que son relatos cortos por lo general, logran darles bastante profundidad. Esto ha ayudado también con la capacidad que tenía de escribir escenas de forma muy detallada y realismo. Sí. Bueno, de Facatativa nos dicen, tremendo, esa no la sabía. A ver, ¿qué más nos dice Tatiana? Sorprendente, de Facatativa el tigre Richard Parker, sí. Lies of Pi, sí, esa también yo me la vi cuando yo escuché lo de Richard Parker, yo dije, ay, ese era el tigre de Pi, claro. Sí, pues claro, es bastante derivada la película, porque pues sí, no se lo comen, o a quién es que se comen, ahí se comen a alguien. Creo que se comen a otro animalito que iba ahí en el bote, es que esa yo lo vi hace muchos. No, el tigre se come a la cebra y se come a un orangután que también quedó ahí. Sí, Ese tigre es muy garoto. Sí, en vez de que se lo comieran a él se comía a los otros, qué pecadito. Y casi No, y se comía. lo chistoso es que a él le tuvo que cambiar la historia totalmente porque nadie le cree que todo lo que sucedió fue con animales, entonces le tuvo que contarle la historia como si hubiera sucedido con personas. Entonces, muy chévere el relato de esa historia, es muy interesante. Pero cuando comienza a contarlo como si fuera con personas, entonces ya es cuando cuenta la historia que escribió Alan Poe. ¿Ves? Entonces ahí es la derivación de la escritura Wow. de Arthur y esta pues la relación que tiene con la película Pi, que sí fue inspirada ahí. La otra vez, ahorita no me acuerdo, pero también, no sé, uno encuentra datos así como sorprendentes, hasta de la vendedora de rosas, que Juan no está ahorita, que Juan de Medellín, que encontramos también que la película de la vendedora de rosas también tiene afiliación con unos escritos de hace muchísimos años. Entonces, sí es chévere uno investigar este tipo de cosas y son datos curiosos para conversaciones en algún momento que estén en otro lugar. Bueno, vamos a leer otro dato curioso. Tuvo un romance con una mujer casada. Luego del éxito del Cuervo, fue expulsado de muchos lugares debido al conocimiento de su romance con una mujer casada. Sus finanzas también cayeron y sus libros se quitaron de circulación. Bueno, esto porque el hombre de esta mujer casada, pues era digamos, un magnate de esos tiempos, una persona muy poderosa y muy millonaria. Entonces, pues, hasta, pues, también cuentan que lo mandó matar varias veces, pero, pues, por cosas de la vida nunca lo encontraron donde lo mandaban a matar, entonces se salvó, pero sí le destruyó, digamos, su carrera que estaba cogiendo vuelo en ese momento y pues también fue parte de su fracaso como escritor. Acá decimos Hola. que, señor. Hola, buenas noches, soy David. Em, pues qué chévere este cuento, ¿no? A mí me gusta del cuervo, ¿no? Me gusta cómo, cómo nos empieza como a meter en una historia. O sea, realmente no pasa nada aterrador. Realmente el cuervo solamente es un cuervo que sabe decir nunca más, ¿sí? Y que de alguna manera hay que imaginarse que toca la puerta. Es decir, puede llevarnos a un lugar donde podemos pensar que el cuervo sí es una figura maligna, que entra y que sí es ese demonio, pero realmente todo lo que para mí ocurre, está ocurriendo, es un discurso de él con sus propios demonios, ¿no? Con sus propios miedos. Él empieza a debatir con el sonido de la puerta, con la oscuridad, y poco a poco como que va cayendo en un estado, o sea, digamos, el personaje de la historia, ¿no? Va cayendo como en un estado casi que de locura al enfrentarse con esos demonios, ¿no? Y al empezar a ya recordar a su Leonora muerta y empezar ya como a empezar a ver en este animal, pues que se posa en su cuarto. Yo cuando pienso en digamos, en la imagen como tal, recuerdo mucho el capítulo de Los Simpson, pues porque le hicieron ahí un homenaje muy interesante Sí. a esta historia y sencillamente el animal
se posa allí, pero sirve para que se adentre como en la oscuridad del personaje, ¿no? Y para que él llegue a encontrarle una oscuridad a un evento, pues digamos que normal, ¿no? Si uno quisiera. Ujú. Y me gusta porque Edgar Allan Poe, evidentemente, con todo lo que han contado, me gusta mucho porque contextualiza mucho, ¿no? Y es un momento donde es capaz a través del lenguaje de, de generar ese ambiente sombrío, ese ambiente eh, donde realmente hay miedo, ¿sí? O sea, no necesitamos que nada pase para para que nos asuste el cuervo, para que digamos como que, uy, qué miedo, ¿no? Ujú. Entonces, pues me gusta mucho esa, esa, esa capacidad como ya pensando en el autor, ¿sí? Y en su momento, según lo que ustedes narran, en el momento histórico, pues, de su vida, cómo, logra en este cuento plasmar todos esos miedos que pueden surgir, todas esas esperanzas, todas esas desidias, ¿no? Como ese abandonar de la esperanza, ¿sí? Ese como que finalmente un nunca más puede ser esperanzador, como cuando él piensa que el cuervo le está diciendo que nunca más se va a alejar. Y ya después como que, uy, no, realmente me está diciendo es que nunca más voy a ver a Leonora, o que no va a haber el Edén, o que no va a haber esperanza. Entonces es como cómo juega con la misma psiquis de este personaje. Me gusta mucho eso. Quería solo hablar de eso. Gracias. Sí, excelente. Muchísimas gracias por tu intervención y pues por tu observación hacia el tema. Sí, yo creo lo mismo. Es que digamos que del cuervo es como un terror blanco que le llaman, que es un terror que juega con la imaginación, mas no es, digamos, textual en su relato, ¿sí? No es, digamos, descriptivo en algo terrorífico, sino simplemente nuestra imaginación es la que va llevándonos a ese contexto terrorífico. Pero hay otras que sí, o otros que son terroríficos, como el del corazón delator, porque ese sí es un poco siniestro, pero ese estaba bueno, era para Halloween, ya que ya pasó. Ya toca que lo vean ustedes ahí en el relato que les envié el link, está buenísimo. Ese señor lo narra de una manera espectacular, se lo recomiendo. Bueno, ya como último vamos a hablar un poco sobre la muerte. A ver, esperen que nos están escribiendo acá por el chat. Eh, bueno, nos dice Indira que excelente apreciación con el tema. Ah, bueno, Luis González nos dice que, de acuerdo con el compañero, creo en mi opinión que los miedos son estados de mente, algunos se manifiestan de forma consciente, otros de forma inconsciente. En los sucesos pasados de la vida, pues los podemos vivir intensamente en nuestros momentos de soledad. Y Tatiana nos dice, gracias compañero, genial tu punto de vista. Bueno, sí, sí, pues realmente hablando de miedos, la vez pasada hablamos de miedos y de Lovecraft, eh, porque era un especial de Halloween. Y recordemos que Lovecraft también, él se inspiraba pues en Alan Poe, ¿no? Era uno de sus mayores, digamos, discípulos de las escrituras de Alan Poe y la mayoría de sus relatos oscuros pues están un poco dirigidos hacia las novelas detectives de detectives de Alan Poe y también hacia sus relatos oscuros, como el de Corazón delator. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la muerte extraña que tuvo nuestro invitado Alan Poe. Dicen que en 1849 se comprometió con Sarah Roster y le prometió dejar todos sus vicios. Antes de la boda, él tuvo días de desenfreno total y fue encontrado en las calles de Baltimore en un estado delirante. Una semana después, él murió. No se sabe ni se supo nunca de qué murió. Unos dicen que era de tuberculosis, otros dicen que fue pues exceso de alcohol y de algunas drogas que consumió, digamos, en su despedida de soltero.
Pero realmente otros dicen que fue un asesinato, porque igual recordemos que el esposo de esta mujer casada con la que él se metió seguía tras los pasos de él, mirando cuando le daba la oportunidad de afectarlo, pero realmente nunca se supo cómo murió. No hay, digamos, un dato exacto que murió de algo explícito. Nicole Daniela nos dice: justamente la soledad te hace ver aspectos que no son visibles a tus ojos y el silencio puede revelar todo el ruido que llevas dentro. Estás muy poética, Nicole. Eso estuvo muy bonito. Eso está muy chévere lo que escribiste. Sí, pues realmente la soledad, para muchos la soledad son espacios de paz y para otros la soledad son espacios de infierno, porque cuando uno encuentra su mente en soledad y realmente no tiene como ese ruido al que uno está acostumbrado a su alrededor, pueden pasar muchas cosas buenas e inspiradoras, como también pueden pasar muchas cosas malas y inspiradoras. Pero recordemos que todo esto es creado por nosotros mismos y que la mayor capacidad que se nos ha dado a los seres humanos es la capacidad de decidir qué nos afecta y qué no, y qué hacemos con nuestras decisiones, o qué hacemos con lo que nos pasa cada día. Entonces, pues procuremos también que si estamos en un momento de soledad, más con esto del confinamiento, pues a muchos les ha tocado pues estar en soledad, no tienen con quién compartir, han estado en sus casas o en sus trabajos un poco distanciados de su vida corriente, pero tratemos de que todas estas cosas nos favorezcan, tratemos de sacar lo mejor y lo más bonito de cada uno en todas estas ocasiones, así estemos solos, porque recordemos que las cosas que hacemos para nosotros deben ser para nosotros, no para reflejárselo a los demás. Entonces, la persona más importante en cada uno de nosotros siempre debe ser nosotros mismos. Entonces, en estos momentos de soledad, no piensen cosas malas, no se mentalicen con cosas tristes o desafortunadas, porque la mente es muy poderosa y somos lo que pensamos y lo que proyectamos. Entonces, ahí dejo ese dato. Bueno, por el día de hoy hemos terminado, pero claro que no hemos terminado hasta que ustedes deseen. Pueden seguir dándonos su opinión, su punto de vista. Los micrófonos están abiertos, el chat yo lo leo. A ver, compártanme qué opinan, qué piensan. Hola, de nuevo Tatiana. Hola, Tatiana. Que el tema que tocabas ahorita de la soledad, relacionándolo con Edgar Allan Poe, es como impactante, porque aunque, como decía uno de los datos curiosos, era un hombre muy poético, que llamaba mucho la atención, que enamoraba, que conquistaba, que estaba rodeado de muchas mujeres, al mismo tiempo era una persona muy solitaria, era una persona muy vacía y muy, o sea, con pensamientos un poco oscuros, pues se reflejan en sus cuentos. Entonces, como que siempre, aunque estemos rodeados de personas, aunque tengamos como contacto con muchas personas, muchas veces creamos nuestra propia soledad, creo. No sé si sea como clara la idea. O nos ahogamos en nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos, o nos abrumamos por cosas que tal vez creemos que nadie más está viviendo, o creemos que nuestros problemas son solamente nuestros y nos ahogamos en ellos. Entonces, Edgar Allan Poe pues vivió una vida bastante alocada, la verdad diría yo, o sea, de mucho disfrute, de mucho goce, de mucha poesía, pero al mismo tiempo era una persona muy solitaria, era una persona muy fría, muy tosca, podría decirlo de alguna manera. Entonces, como que no sé si es por las experiencias que vivimos o por las experiencias a las que nos enfrentamos que terminamos generando una personalidad o terminamos generando ciertas ideas en nuestra mente que, como lo decía usted, a veces nos abruman. Exacto, sí, Tatiana, tienes toda la razón, pero precisamente digamos que en eso es que debemos ser fuertes, ¿no? Porque lo que les decía, la mayor capacidad que tenemos los seres humanos es decidir qué nos afecta y qué no, porque a veces hay problemas que realmente son muy pequeños o son, digamos, muy fáciles de solucionar, que con una disculpa se pueden solucionar, por ejemplo, ¿sí?
pero a veces el orgullo o cosas que nosotros nos mentalizamos de una manera negativa no nos permite solucionar estos problemas y como dicen popularmente, de un vaso de agua armamos un mar y nos ahogamos en él. Entonces, pues la idea es que en los momentos de soledad precisamente no nos sumerjamos en ese vaso de agua, sino tratemos de encontrar cosas productivas y creativas que nos beneficien a nosotros mismos y obviamente pues a los que están en nuestro entorno, porque pues por más solos que estemos o si no estamos solos, pero creamos esta burbuja de soledad como tú nos decías, Tatiana, pues realmente no solamente nos estamos afectando a nosotros, sino estamos afectando a las personas que conviven con nosotros o que realmente se interesan por nosotros, a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Entonces, pues sí, claro, también de parte, pues también es como dejar este mensaje para todos nosotros los que estamos aquí reunidos el día de hoy y que hemos tenido pues la oportunidad de ver que pues estamos disfrutando, digamos que soy un poco maquiavélico, pero estamos disfrutando un poco de lo que este personaje pudo proyectar con su dolor, ¿sí? Pero digamos que no está mal de alguna manera proyectar el dolor. Si tenemos dolor, tristeza, soledad o angustia y podemos reflejarlo escribiendo, haciendo una pintura, haciendo cualquier cosa, digamos, no sé, de una figura de barro, un cuadro, pues todas esas cosas son cosas que nos ayudan como a sacar eso negativo que tenemos adentro y que de repente puede volverse positivo para nosotros, ¿sí? Y que ya más adelante, cuando ya nos haya pasado esta situación y demos un vistazo atrás, digamos, el cuadro lo pinté cuando yo tenía, no sé, de pronto una decepción amorosa y nos va a hacer recordar esa situación, pero también nos va a hacer dar cuenta que nos ayudó a liberarnos de esta misma. Entonces, pues ese también es como un mensaje para todos los que estamos el día de hoy. A ver, Luz Adriana Villamil nos dice gracias a todos, ha sido un tiempo muy enriquecedor, vivir el hoy como si fuera el último día de la vida, cada experiencia construye fuerza e interés por salir adelante. Muchas gracias, Luz, por tu reflexión, tienes toda la razón. Bueno, Camila Navarro nos dice muchas gracias. Bueno, yo también les digo muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por no dejarme sola en esta charla. Gracias por sus opiniones, por sus aportes que han sido muy importantes y enriquecedores para todos. Hoy fue una tertulia magnífica. Espero me sigan acompañando. Recuerden que es cada primer viernes de cada mes. También pues tenemos otras actividades en biblioteca culturales, académicas y de formación. Todas estas actividades pues son realizadas para ustedes, los unadistas, para todos nosotros, para que cada día seamos un grupo más unido a la distancia. Entonces muchas gracias a todos por su compañía. Los esperamos muy pronto, esperamos vernos muy pronto, que Dios los bendiga y un abrazo gigante. Muchas gracias, Ángel.